Durante este mes nos hemos hecho una misma pregunta desde 3 miradas distintas. ¿Es posible desarrollar nuestro máximo potencial sin perder nuestra salud, nuestro bienestar y finalmente nuestra humanidad? Primero, resignificamos el alto rendimiento y comprendimos que rendir al máximo no debería significar rompernos en el intento. Luego, conversamos eh, sobre el burnout y sobre ese desgaste que se instala cuando dejamos de escuchar las señales del cuerpo, la mente y las emociones. Hoy queremos cerrar esta trilogía desde una mirada médica, científica y profundamente humana. No solo para preguntarnos qué ocurre cuando enfermamos, sino también cómo podemos reconocer y prevenir estados que van deteriorando nuestro bienestar antes de que se conviertan en un problema mayor. Y les voy a contar algo. Hace muchos años llegué a la consulta de nuestra invitada buscando respuestas y encontré, por supuesto, conocimiento médico, pero también algo que necesitaba profundamente en ese momento. Una profesional que me escuchó, me ayudó a comprender lo que estaba viviendo y me acompañó mirando a la persona completa, no solamente a los síntomas. Probablemente fue una de las primeras veces que comprendí que ejercer la medicina también podía ser una forma de acompañar. Por eso, desde esa experiencia, después de resignificar el alto rendimiento, mirar lo que ocurre cuando el desequilibrio se sostiene en el tiempo, quisimos invitar a la doctora Valeria Carranza a esta conversación. Bienvenida, Valeria. ¿Cómo estás? Qué gusto y muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Vero. Muchas gracias por tu invitación y por abrir este espacio también. Mira, vamos a irnos de lleno a lo que queremos, porque el tiempo es oro, dicen, ¿cierto? Y antes de entrar a la medicina antroposófica, queremos detenernos un poquito en una pregunta básica, pero que no siempre es sencilla. ¿Qué significa realmente cuidar la salud? Yo creo, Vero, que para esa pregunta tenemos que partir preguntándonos qué es salud. Porque yo creo que a lo largo de toda la evolución humana nunca ha habido un concepto único, rígido, y se ha transformado como en distintos paradigmas según el contexto histórico y cultural que estamos viviendo, ¿ya? Pero si miramos la salud, no es un proceso pasivo, ¿sí? Es un proceso activo en donde todos los días mi cuerpo, mi organismo se enfrenta a situaciones en donde me desgasto, estoy expuesta a toxinas, venenos, problemas anímicos, dificultades, y en la noche reparo mi cuerpo. Tengo una fuerza que al otro día me permite volver a levantarme de otra manera. Entonces es un proceso activo, pero. Y ese proceso muchas veces lo interrumpimos, pues estoy pensando en el sueño, como dices tú, que es algo que no sé si consciente o inconscientemente no dejamos que se realice como debiera ser. Y por lo que te escucho es súper importante. Entonces, ¿qué solemos olvidar cuando hablamos de salud? Sí, diste yo creo en el clavo de cuál es tu médico. Tu médico interior en gran parte ocurre cuando estamos dormidos, actúa cuando estamos dormidos. Y acá yo creo que es súper como importante que tengamos claro que la dosis hace el veneno. Desde ¿Ya? que estamos en el útero de la mamá, nacemos, estamos expuestos a la oxidación, respiramos por primera vez
y a la vez que nacemos ya comenzamos a morir. ¿Cierto? Uf, fuerte. Sí. Entonces, como que podríamos decir que hay fuerzas que se contraponen. Por un lado, mi desarrollo va justamente con este otro polo que es superando estas resistencias. Y cada uno es diferente y tiene diferentes fuerzas y no podemos comparar quizás la vitalidad de un bebé con la de un anciano de 90 años. Entonces, ¿qué fuerzas nos mantienen sanos? Allí hay una pregunta que hacerse y eso es lo que no nos hacemos constantemente. Y la dosis lo hace el veneno y depende de la sustancia. Entonces, claro, si consumo 1 gramo de paracetamol no me va a ocurrir absolutamente nada, pero si consumo 1 gramo de arsénico me voy a morir. ¿No es cierto? Sí, Ya, claro. no. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que la salud tiene que ver con esas fuerzas de superación que estoy permanentemente realizando a medida que tengo esta experiencia terrenal. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces está la moda de querer evitar todo lo que sea obstáculo, vivir una vida solo placentera, pero sabemos que eso nos debilita a la larga. Y no es real. No es real, porque la experiencia en donde yo me fortalezco, incluso cómo madura mi sistema inmunológico en el timo, cuando soy bebé, el timo es un órgano increíble que está al lado del corazón y después se va achicando a medida que voy creciendo, ¿ya? Y el timo es un centro en donde todo mi sistema inmunológico recoge experiencias y si un niño estuvo en el barro y le voy mostrando y es como un aprendizaje constante del sistema inmunológico a reconocer lo que es patogénico y lo que no, ¿ya? Y reconocer cuáles son mis células que no tengo que atacar y cuáles no son mis células. Entonces hay un reconocimiento, ¿no es cierto?, de quién soy. ¿Mm? Te entiendo. Y eso, pregunto, me imagino que no ocurre solamente con los niños, ocurre durante toda nuestra vida. Exacto. Y se va transformando, porque yo le digo a esta experiencia terrenal que es un gimnasio espiritual, ¿ya? La medicina antroposófica no deja de lado lo espiritual, ¿ya? Entonces, si yo me voy a vivir aislada, bueno, quizás tu destino, no lo sé, y no me expongo a nada, no resuelvo, no aprendo. No aprendo, El claro. sistema inmunológico es solo una parte del ser humano, no es todo el ser humano, somos mucho más, pero es como el símbolo del aprendizaje. Entonces los niños aprenden quizás más desde ese lado más biológico y nosotros vamos evolucionando y aprendiendo a Desde través de... otra perspectiva. Ahora, ¿qué lugar ocupa la prevención en una mirada integral de la salud? Claro, ahí la prevención es una palabra que yo siempre quise entender desde la medicina, ¿ya? El tema es que cuando entré a estudiar medicina, estaban las prevenciones, pero ya cuando existía algo, prevención secundaria, ya cuando ya hay un riesgo. Es más reactivo, es más reactivo. Claro, y la prevención como original es justamente cómo me fortalezco para justamente poder superar esas fuerzas o eso que es la dosis del veneno, ¿no es cierto? No me supere a mí, a mis fuerzas de salud. ¿Se ¿Me entiende? entiendes? Te Sí, voy te a... entiendo. Está demostrado que la virulencia o la enfermedad no solo depende del patógeno, o sea, de la bacteria, el virus. Yo en la época de COVID, estando sin mascarilla, jamás me enfermé de COVID, ya en ese minuto. Después quizás me dio, nunca tuve un PCR positivo, ¿ya? Pero lo que llama la atención es que no todas las personas que están expuestas enferman. ¿Mm? Siempre se habla que tiene que ver con la carga viral, sí, con la cantidad,
también cómo está tu respuesta, el terreno tuyo, ¿cierto? Y hay un experimento que yo comento mucho, que es muy interesante porque Koch, que fue como el padre de la microbiología, ¿ya? Él habla, Koch como el bacilo de Koch de la tuberculosis, él habla de que la enfermedad depende de la persona y no de la bacteria o el germen, ¿ya? Y cómo esté tu organismo también, es como plantar una semillita, o sea, toda semillita puede tener la posibilidad de germinar y de ser un árbol, pero si tú la plantas no necesariamente siempre va a crecer, van a ser. Me Me encanta imagino que debe ser algo así. porque ese es el terreno y la gente que sabe de agricultura sabe que es un terreno estéril en donde no hay bacterias, donde no hay bichos, no hay bichitos que descomponen, lombrices, todo eso, y no hay nada, no crece nada. Nosotros necesitamos un microsistema. Y ahí vamos a entrar después en lo que se habla ahora de que somos más, tenemos muchas células humanas, pero a veces tenemos más virus, bacterias, parásitos, pero viven en un microsistema. Qué importante es conocernos, es saber eso, cómo funcionamos. Yo hace poco estuve en un curso de neurociencia con la Nazaret Castellano y la verdad es que, claro, quedé impresionada de las cosas, de conocer cómo funcionamos, que es algo que no tiene que ver a lo mejor específicamente con lo que tú estás diciendo, pero que se afecta y que es base para mí, a mi modo de ver. Muchas personas, Valeria, nunca han escuchado hablar de la medicina antroposófica. De hecho, y yo lo comento siempre, cuando la menciono, la medicina antroposófica, suele aparecer eso de antropoqué. Por eso creo que es importante comenzar también entendiendo qué significa y qué aporta en medicina eh, la antroposofía. Y lo digo así porque también, estoy saliendo de una ignorancia al respecto, porque claro, yo la asociaba siempre mucho más con la medicina, pero hoy día estoy leyendo cosas sobre antroposofía y justamente también para poder conversar contigo, eh, que en realidad son en varios aspectos de la vida donde esto impacta. Yo no sé si es el único, pero creo que tú me lo mencionaste en algún momento a Rodolfo Steiner, que es el padre de la antroposofía, y él lo vio en muchos aspectos, la agricultura, en la economía, que es lo que estaba yo revisando hace poco. Sí, mira, te cuento qué es la antroposofía, que es más amplio. Y podría contar un poco cómo surge la antroposofía, como la historia, los eventos históricos, ¿ya? En el siglo antepasado ya, nace una mujer ya rusa, que es Elena Blavatsky. Y ella viaja, bueno, tiene toda una historia bien interesante, no voy a entrar en detalle porque nos vamos a alargar. Aunque siempre es interesante, pero no tenemos todo eso. Para no tenemos todo el tiempo. Claro. Elena Blavatsky era una mujer que recibía mucha información y ella escribía. No tenía mucho método ni nada, solo escribía, ¿ya? Y tuvo un maestro que era de la India y le ayudó mucho como en su camino, que fue su maestro, y le transmitió los conocimientos del mundo oriental, ¿ya? Y la cosa es que algunas personas descubren esto y obviamente fundan, o sea, encuentran muy interesante todo esto y fundan lo que es la teosofía, ¿ya? Un movimiento espiritual en donde en el mundo occidental, y ahí pertenecieron y asistieron muchas personas de esa época. Antes no habían pantalla, no había Zoom, entonces, ¿qué se hacía? Y la gente asistía a las conferencias, ¿ya? Y en un momento llegó Steiner y empezó a dar conferencias ahí, ¿ya? Y en un momento dado hubo una separación, un quiebre, ¿ya? Porque no habían acuerdos en ciertas cosas. Y Steiner con un grupo de personas fundan lo que es la antroposofía y la teosofía siguió su camino y Steiner dijo que iba a seguir caminos separados, pero de manera colaborativa, ¿ya? Y ahí, claro,
como Steiner tenía mucha sabiduría y conocimiento, cada rama de la antroposofía surge desde otros seres humanos que se le acercan y le preguntan. Entonces, sobre la agricultura, él dio una charla de agricultura. Sobre la pedagogía, él dio la charla de pedagogía. ¿Ya? Sobre la medicina, sobre muchas cosas, ¿ya? Muchas ramas. Entonces, la medicina antroposófica es una rama que la funda él e Ita Beckman, que también es médica mujer, ¿ya? Ita Beckman era masajista en un inicio y ella era de Indonesia, ¿ya? Y estudió medicina después y se dedicó como a la parte más de la mujer y claro, fue la primera médica antroposófica, ¿ya? Y de ahí surge la medicina antroposófica. ¿Y qué es la medicina antroposófica? Como Ita Beckman, hay que ser médico primero. ¿Por qué? Médico tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Le llamo de convención. ¿Por qué no digo tradición? Aquí hay un concepto que en inglés se dice tradicional a los pueblos originarios, a los aborígenes, a la medicina china, de tradiciones. Vienen mucho antes. Llevan miles de años. Y el médico convencional, yo le llamo de convención académica actual, ¿ya? Porque surge desde este modelo patogénico que ocurre desde Koch, como te estaba hablando, desde Virchow, en donde recién empezamos a mirar reduccionistamente a la célula y todo chiquitito, y que el microorganismo y todo. Y el tema es que predominó por mucho tiempo este concepto patogénico, aunque en la teoría se hablara de el cuidado, ¿no? Pero sabemos que la medicina se empezó como a ejercer desde un ataque hacia los patógenos en la práctica. ¿Y qué ocurre? Que previamente no sabíamos que habían virus. Yo esto siempre lo hablo, ¿ya? No sabíamos que habían bacterias, no sabíamos que habían células. Entonces había que mantener la salud y mejorarnos de otras maneras. Y la medicina antroposófica rescata todo un conocimiento y lo actualiza sabiendo medicina académica convencional con la formación, y de hecho se plantea que hay que saber mucho para poder ser médico antroposófico, porque esa es nuestra base, es lo que nos mantiene los pies en la tierra. La cosa es que no solamente considera el cuerpo físico, que es donde actúa lo mineral, ¿ya? Donde vemos, es como el calcio es cuantificable, esto es lo que podemos tocar, ¿ya? El cuerpo físico es lo tangible, lo medible, ¿ya? Y se podría... Es sobre lo que solemos llevar mucho, o sea, como que no existiera otra cosa. Bueno, ahora yo creo que ha cambiado un poco. Sí, por lo sí. siguiente eslabón, ahí te voy a ir con... Sí, pero sí, o sea, predominó mucho tiempo. Tanto así que después nos volvimos para el otro lado, que no podemos tocar ni un virus, ni un patógeno, ni nada, y sabemos que la tierra estéril no da semillas. Es lo mismo. Entonces la fuerza de salud no tiene que ver con la esterilidad, ya necesariamente. Tiene que ver con la fertilidad y cómo mantengo eso en un equilibrio. Y supongo que de lo que tú me estás diciendo, que nosotros como seres humanos nacemos fértiles, absolutamente fértiles, creo yo, ¿no? Eso es una creencia mía. Por lo tanto, justamente todas estas cosas que tú mencionas son las que en el fondo, si no las cuidamos, o si además las tratamos mal, por decirlo de alguna manera, se van perdiendo, se van deteriorando tal vez, más que perderse. Sí, y quizás nos vamos despertando todas las semillas, pero ahí quiero hablar del concepto de que no es solo cuerpo físico, sino que también tenemos un lado vital. No sabemos bien, Maturana trató de explicarlo a través de su modelo de autopoiesis, cómo pasamos de un reino a otro, del reino mineral. Nosotros tenemos reino mineral, si no, no tendríamos hueso, no tendríamos... Pero de alguna manera, hacia el reino vegetal, o sea, los otros reinos, algo toma esa sustancia mineral y la eleva a la vida. Y eso lo podemos ver muy bien en una planta.
Sí. Y la planta. Y en el ser humano yo siento que también lo podemos ver si sabemos mirar bien, si sabemos mirar, mejor dicho, tal vez, ¿no? Sí, tenemos planta adentro. Somos parte también. ¿Ya? Y eso es importante porque cuando uno ve una piedra, uno dice reino mineral, está frío, duro, pero cuando uno ve una planta en el reino vegetal, ya hay un organismo que se auto-perpetúa, como lo que trataba de hablar Maturana, y hay fuerzas que toman la sustancia, la convierten en vida, ¿cierto? Y hacen procesos químicos, ¿no? De todo, biológicos, y prolifera, y las plantas más básicas son las suculentas, pura proliferación. Y además toma en cuenta que eso sería como el ser humano durmiendo, como una plantita dormida. Entonces la planta no puede moverse, ir a tomar agua si tiene sed. Se seca si no la riegas. Y qué importante, ahí qué importante, sin ser médico tal vez, es entender cómo funcionamos, conocer cómo funciona ese cuerpo, justamente desde lo que tú estás compartiendo en este minuto. Sí. Sin tener que ser médico, digo yo, ¿no? Sí. Bueno, ahí nos complementamos los seres humanos, ¿no? Esa es la parte colaborativa, por decirlo. Sí, cada uno tiene su función, como el sistema inmunológico, cada uno su función. Y cuando uno se desordena es cuando empieza a quedar la embarrada. Tal cual. Mismo en la microbiota, en todo tiene su orden. Y el tema es que, además, el ser humano no contempla solo lo mineral, lo vegetal, ¿no es cierto? Esas fuerzas de lo vegetal, del organismo, también contempla lo animal adentro. Y ahí aparece la conciencia. No la autoconciencia, todavía no. La conciencia, aparece el dolor. Y en la embriogénesis, en la embriología, las plantas llegan hasta embriones bilaminares, solo que se pliegan. Entonces, todos sus órganos están por fuera. La flor tiene todos sus órganos hacia afuera. Ya en el reino animal aparece la gastrulación, que es como una invaginación, ¿ya? Y entonces el embrioncito queda en esta bolsa. Aparece un espacio interior, en donde aquí hay un sentir, hay algo, y afuera hay otro. Y ahí ocurre que a medida que vamos de los animales menos desarrollados a los más complejos, menos complejos, más complejos, hay más temas de conciencia, de dolor. El sistema nervioso también está desarrollado, obviamente, pero de otras maneras. De otras maneras. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? Que tengo que dormir porque en la mañana despierto, bueno, hay animales nocturnos también, pero necesito el dormir. Entonces hay una polaridad. Aquí están los impulsos, esto me gusta, esto no me gusta, los instintos animales, las antipatías, la simpatía, despertar, dormir. ¿Qué necesitan hoy las personas cuando llegan a una consulta, además de un tratamiento? Porque esto me imagino que se involucra con eso, o sea, es cómo te veo, es cómo te miro, no solo cómo te veo. Sí, es que antes de eso tenemos que entender que el ser humano es el único ser que maneja el fuego en la tierra. El orangután tiene incluso las manos, ¿no? El chimpancé también, pero no dominan el fuego, no dominan la autoconciencia. ¿El fuego sería eso, la autoconciencia? Podríamos decir, elementos nos dan la autoconciencia. Y si tú te das cuenta, el ser humano es el más inútil desde que nace y necesita mucho cuidado, por eso quería enlazarlo con el tema del cuidado. A diferencia de un caballo que ya está caminando prácticamente apenas nace. No tenemos herramientas, no tenemos mucho pelo, no tenemos visión nocturna, ¿me entiendes? Como sí. Entonces el ser humano debe generar lo creativo. Surge la creatividad en él y genera las herramientas. Y es el único que se puede adaptar en todos lados, podría. Hasta supuestamente hemos llegado a la luna, ¿no? O sea, podríamos decir que esa creatividad la trae, solo que debe desarrollarla
y no como el caballo, como dices tú, que tan pronto nace y ya tiene la fuerza y se para solo, Eso y otros animalitos se alimentan solo, pero el tal, ser humano necesita cuidados para desarrollar también de manera adecuada todo eso que trae. Yo a lo mejor estoy siendo muy simplista, no sé. sí, eso es, ¿no? Se trata de cuidar el terreno para que crezca, se desarrolle, porque nosotros tenemos la facultad de la creación, somos seres creadores. Mm. Y si tú y no experimentas el error en la tierra, no vas a Ah, aprender. Entonces, si tú sobreproteges a un niño, que es el otro extremo, si lo sobreproteges, tampoco estás dándole la facultad de que experimente a través del caerse, del error, del ensuciarse, del volver a levantarse. desarrolle sus capacidades, ¿no? Exacto, que despierte sus capacidades, porque somos todos diferentes. Entonces el cuidado no tiene que ser sobreprotección. El cuidado tiene que ver con ver qué necesita el otro. Y para ver al otro, primero necesito mirarme a mí. Tal Y si cual. yo no pude mirarme a mí porque tengo trauma infantil, porque he tenido una vida muy estresante, porque no tengo tiempo de pausa, Porque nadie me enseñó a cuidarme. nadie me... Claro, no me miré porque nadie me miró. Mira, el ser humano es el más social, el ser más social, que dependemos más de lo social que todos los reinos. De lo social en el sentido de que si esto lo aprendí en un curso de epistemología en la Chile, en donde iglesia viene de clan, donde hay un fuego al medio, es una imagen ya, y nos sentamos en círculo los seres humanos, porque yo cuido tu espalda y tú cuidas la mía. Si yo como animal tengo cuatro patas, tengo los ojos al lado, entonces estoy comiendo, puedo ver si viene un depredador y puedo en teoría salir arrancando. Acá no tenemos esas cualidades y el ser humano es el que tiene el desarrollo más largo de todos los seres, en el fondo para estar maduro, en donde sabemos que por la neurociencia ya, que mm, incluso nuestro lóbulo prefrontal está desarrollado recién maduro, como a los 25, 26 años. Incluso neurólogos calculan que toda la vida lo estamos desarrollando más. Capacidad de juicio y control de impulso. Qué complejo, porque todo lo que tú mencionas eh, es muy difícil en estos tiempos, no solo mirarlos, creo yo, sino que ocuparse de eso. Si no nos enseñan de partida, si no tenemos una educación que nos permite mirarnos, como dices tú, eh, con razón estamos tan enfermos. Con razón cada dos cuadras hay una farmacia. Sí. Pero Yo ahí hay creo, una pregunta, pero ¿quién nace sano? ¿Quién no está enfermo? el tema es el desequilibrio, porque podemos estar enfermos, podemos estar, o sea, perfectamente sanos, si te entiendo, no, sería algo que no existe. Ujú, ujú, Por lo tanto, el tema sería equilibrar esas ujú. situaciones, ¿no? Estamos en permanente desarrollo. Y esto de hablar como de una salud así ideal, yo creo que es caminar hacia allá, es en el proceso. Mm. Eso es lo que nos fortalece, ¿me entiendes? Porque de alguna manera, si miramos esto como un gimnasio para fortalecernos, Mm. ya, claro, mientras más voluntad le pongo, más me fortalezco en esa área. Y lo sabemos porque ya desde lo físico, pues levantas más una pesa, lo repites más, pero de Mm. un día para otro no va a ser Mm. lo mismo. Si yo todos los días pongo práctica en que vuelvo a mirarme a mí, ¿cierto? Lo que yo no tuve, puedo entenderlo porque no lo tuve. Hay una herida ahí y quizás hay un don también que puedo desarrollar a través de esa herida, de ese dolor. Sí, dicen por ahí, he escuchado mucho, ¿no? Que el propósito está en la vida, el propósito de nuestra vida está en la vida, que todos tenemos.
No hay nadie que te pueda decir, yo no tengo heridas, eso no existe. Quedo yo. Sí, Hasta ahora hemos hablado de la forma de mirar y acompañar a una persona, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que ve la medicina antroposófica. No sé si podemos ya, desde tu mirada, ahora a lo mejor mirar lo que ocurre cuando, justamente lo que conversamos, cuando el desequilibrio se sostiene, que a lo mejor ahí es donde nos enfermamos, ¿no? Cuando sí, seguimos funcionando en un ambiente poco propicio, por decirlo así, no porque sea malo tal vez, pero no es propicio para nuestra salud, aun cuando el cuerpo, la mente, porque ahí se interrelaciona todo, y yo creo que eso es lo que lo hace difícil para quienes no somos médicos, por ejemplo, pero yo siento que debemos entender y tenemos esa capacidad, porque en el fondo es entender cómo funcionamos nosotros, como seres humanos, como personas. sí, sí. Y ahí Y el cuerpo, la mente nos debe entregar señales. Yo creo que sí. sí, tal cual. Mira, cuando vivimos en automatismo, por un Mm. lado, no escuchamos nuestras necesidades. Y hay que entender que como cada ser humano es un mundo, cada necesidad es diferente. Tenemos distintas maneras de integrar lo sensorial, hay gente que es más sensible al tacto, desde lo básico, ¿no? Hay Mm. gente sensible al olfato, hay gente que come mucho y no engorda nada, hay gente que come poco y engorda mucho, o sea, somos todos diferentes. Hay gente que tiene una batería social hasta tal. Se parte primero por el autoconocimiento de mis necesidades, ¿ya? Desde lo físico, desde la salud, desde lo anímico y lo espiritual. ¿Cómo nutro? Porque la nutrición no es solo física, no es solo el alimento físico. ¿Mm? Yo me Mm. nutro de muchas formas. Si yo no nutro eso y no duermo bien y estoy necesitando más descanso, ¿qué pasa? Las fuerzas, que podríamos decir esto que nos cansa en el día, supera nuestras fuerzas que nos mantienen sanos. ¿Y la enfermedad es realmente la enfermedad? Ahí es la pregunta. ¿Cachai? Porque si yo estoy cansada y he trabajado mucho, no he tenido tiempo para descansar y de repente vienen vacaciones y me dio una influenza con fiebre. ¿A quién no le ha pasado? Ajá. Entonces la pregunta, ¿qué es enfermar? Es un misterio porque la medicina convencional mira la influenza como la enfermedad. Pero la influenza quizás es como el mecanismo compensatorio que está buscando el cuerpo para poder reparar, tener la facultad de reparar todo esto que no pudo hacerlo. Busca Porque, el equilibrio. claro, porque estuviste en un estrés constante con el cortisol hasta por las nubes, inmunosuprimida, porque el cortisol nos inmunosuprime. Por fin llegan vacaciones, te relajas, influenza. ¿Mm? O sea, ¿Y qué nadie puede, perdón, No, ¿qué pasa en la influenza? Que tendemos a apagarla y seguimos en el automatismo. Y después viene otra, no, paracetamol, y sigo, no paro. No, es que necesitas parar, no, sí que ¿me entiendes? No quiero licencia. Entonces, ahí es cuando vamos enfriando, no vamos parando, hasta que esto se transforma en una inflamación crónica, de bajo grado. Y el ejemplo de eso es que si tenemos, este ejemplo, un punto negro, ¿cierto? Ya tienes un punto negro y de repente, pum, se te inflamó como espinilla, ¿ya? Se pone caliente, duele, ¿cierto? ¿Qué más? Aumenta volumen y supura, supura, claro. pero se eliminó el punto negro. Después se restituye el tejido, ¿cierto? Y aquí no ha pasado nada. Y aquí no ha pasado nada y se restituyó. Pero si yo le pongo hielo y tomo O ibuprofeno, pellizco, se me puede infectar y puede ser tremendamente grave. pero en el fondo lo enfrío y quiero llegar a la imagen de lo enfrío. ¿Mm? No permito que eso supure, que eso se limpie, ya, y después quizás ya no va a estar la espinilla, pero el punto negro sigue ahí. O la espina, son ejemplos. Mm. En el fondo el cuerpo a veces necesita de la inflamación aguda. Los niños tienen muchas inflamaciones agudas y sabemos que muchas veces se sanan solos. Y uno tiene que acompañar el proceso. Pero ahora hay miedo, mucho miedo.
Y el miedo yo creo que nos enferma mucho más porque es como que no nos permite pensar hacia dónde ir, reflexionar, vivir coherente. Sí, cuando eso es verdad. Y, y la verdad es que yo veo que el miedo es también una señal, es también un protector, es una forma de verlo, creo yo, si lo sabemos escuchar. Y esto sigue siendo escuchar, escuchar. Porque de lo que tú me dices, yo concluyo claramente que hay una relación, ¿no es cierto?, entre nuestras emociones, nuestra biografía, nuestro estilo de vida, que finalmente redundan en eso, en la salud, en lo que conocemos como salud, como dices tú. Sí, Por sí. lo tanto, ¿por qué dos personas expuestas a circunstancias similares pueden responder o enfermar de manera distinta? Sí, eso es un misterio y ahí tenemos que entender, por un lado, que la vivencia de cada individuo es única. La gente que vive en los mismos traumas, incluso los gemelos, no lo vivencian de la misma manera, criados igual, por los mismos padres. La vivencia es única. Y por otro lado, también tiene que ver con todas estas fuerzas de salutogénesis que también ¿Qué nos es permiten. Y eso, eso? Sorry. que cuando te hablé del modelo patogénico, quería justamente meterle esa palabra. ¿Ok? Génesis es el concepto desde lo patológico, la enfermedad. Y si lo miramos desde la salutogénesis, es como genero salud. ¿Mm? Ya. Entonces, si miramos el concepto desde la salud, de qué nos mantiene sano, claro, quizás voy a estar más preparado, como he ido al gimnasio tantas veces, para poder superar algún obstáculo de la vida. Mm. ¿Cuáles son esas herramientas? Por un lado, está en la física, ¿no es cierto? Lo material, tengo una casa, un techo, acceso a medicamentos, qué sé yo. Segundo, las rutinas, tengo una rutina más o menos que no me sobrepasa de cansancio, que puedo descansar bien, que puedo hacer pausa en el día, que bajo el cortisol, bajo esta adrenergia porque estoy todo el rato así nervioso por el sistema simpático. Hay momentos también de, hay equilibrio. ¿M? Y hay momentos en que conecto con mi coherencia interior. ¿Esto es lo que yo quiero hacer realmente? ¿Es Mm. mi anhelo? ¿Estoy en el camino que me hace sentido? Entonces, cuando uno se desconecta de esa coherencia, como que chorrea para abajo, ¿cachai? De alguna manera todo lo demás se desequilibra, porque si no estoy coherente, no estoy contenta donde estoy y tampoco lo veo como un transitar, porque uno a veces no está donde uno quisiera, pero uno sabe hacia dónde va y le encuentra un sentido. Mm. ¿M? Pero si no tengo claridad de eso, también chorrea para abajo, entonces empiezo a vivir desde el miedo, porque el miedo, la rabia, todas las emociones son como el trueno, la lluvia, no podemos evitarlas, van a venir, Mm. Mm. como la naturaleza viene, el tema es qué hago con eso. ¿Me dejo llevar por el miedo y vivo en persistente miedo y lo más alimento más? O ¿O sea, lo miro y veo qué me está mostrando? es que eso justamente te iba a decir, o sea, no es evitarlo, es mirarlo, es escucharlo, porque algo nos quiere decir. Y no solo el miedo, como dices tú. Sí, Qué importante es educarnos en eso y qué carencias que tenemos en eso, porque en realidad de partida no está dentro de los, siendo algo tan importante, no está dentro de los planes de estudio, por llevarlo a algo muy concreto. Pero qué importante es poder conocernos y poder entender todo lo que tú nos compartes ahora. Ahora, nosotros en los episodios anteriores conversamos sobre el burnout, por ejemplo, como un desgaste progresivo. ¿Cómo podríamos mirar ese proceso desde la medicina? ¿Qué señales crees tú que son las que aparecen? ¿Qué riesgos existen? Y qué puede ayudarnos a recuperar ese equilibrio cuando lo perdemos? Eh, la verdad es que podríamos, hay tanto que siento que nos estamos tal vez, eh, creo que esto necesita una secuencia, porque es tanto el conocimiento que debiéramos tener
que en este espacio a lo mejor hoy día no lo vamos a poder abarcar todo, pero para que nos quedemos con una idea y tal vez voy a hacer algo, una osadía, tal vez te puedo invitar a si tú pudieras a lo mejor acompañarnos a ayudar a la gente que entienda cómo funcionamos y a seguir conversando en algún otro momento para poder ver, poner un granito de arena en realidad, porque esto no va a ser la solución, obviamente, cómo podemos ayudarnos desde la medicina, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos ayudarnos para no perder ese equilibrio, primero que todo? Hoy día, como bien dices tú, funcionamos cuando ya lo perdimos, cuando Sí, ya estamos, como decimos, enfermos. sí. Y ahí está la diferencia entre reaccionar y actuar. Ay, qué buena. Porque cuando yo reacciono es una respuesta a algo, cuando yo actúo es una decisión más consciente. Qué bueno ese concepto, me encantó. Y eso lo podemos ver en todo orden en nuestra vida. Sí. Y esa es la diferencia de actuar desde lo anímico plenamente o con mi autoconciencia. Y ahí es donde tenemos que ver, mira, velo el cortisol. El burnout tiene que ver con una intoxicación de cortisol por mucho tiempo. Cuando vamos a hablar como ejemplo, si vivimos un trauma, un shock, por ejemplo, tuvimos no sé, un terremoto, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Primero, se apaga la corteza cuando tenemos mucho susto. Se apaga la corteza, se apaga, no hay materia gris activa. Y empezamos a funcionar desde el sistema límbico. El sistema límbico permite que reaccionemos de tres maneras principalmente. Una es desde la agresividad, la ira. La otra desde la evitación, huida. Entonces la agresividad, yo estuve en el terremoto, era interna de medicina en el Barros Luco. Y me fui al turno el otro día, se había caído el techo del hospital, así como Desastre. o con agua al suelo, se había caído como menos mal no le cayó algo duro al paciente, pero la urgencia se había trasladado todo a otro lugar. Y me llegaba gente que el vecino le había pegado un martillazo en la cabeza, que el perro se volvió loco y le mordió la mano por el susto, la Por agresividad. eso. Entonces esa es una forma de reacción. Otra forma es la evitación huida, la gente que salía corriendo sin dirección. No sabía qué hacer, corren, corren, corren y sin saber nada. Y corren y dejan todo, corren, gritando, sin saber, sin dirección. Y hay otro nivel que es la parálisis. Me bloqueo. Eso es que todo el sistema adrenérgico y el cortisol apagó en mi corteza, no pude actuar. Y hay formas de recuperar esa presencia. Y uno, por eso digo, es un gimnasio de conquistar la presencia. ¿Quién está acá 100%? No se puede. Entonces uno va cultivando eso. Y en los momentos, y esto es súper importante porque en los momentos más críticos, ya sí, la comunidad debería sostenernos y somos los seres más sociales, pero si tú estás en una guerra y ya no hay nadie más, estás tú solo, ¿qué te sostiene como ser humano? Entonces llega Hitler y te amenaza con que va a matarte y va a matar a toda tu familia si tú no entregas a los judíos que tienes escondidos. Y aquí es sin juicio, porque el ser humano tenemos que entender que está en evolución. Entonces ahí es donde tendemos a, obviamente, a decir desde el miedo, a reaccionar, no si están escondidos en mi sótano, ¿cierto? Pero también está la posibilidad, y ahí es donde el ser humano se diferencia, la posibilidad de sacrificio, o de decir, aunque mi religión decía que no mienta, voy a mentir por un bien mayor. Esa es una conquista que se hace a través de ejercitación del pensar. Entonces hay distintos niveles. Primero, claro, está el nivel físico material, en que si ya tengo la pata de otro soldado acá, como que ya no está, ¿cierto? Pero si estás en una situación de estrés y tú dices, ay, ya, después voy a llegar a mi casa calentita, con agüita, comida, lo material igual en ese sentido te da un sostén, ¿no? Pues está la salud, cómo cuido Pero mis...
¿Mm? Yo llamo a eso el descanso del guerrero. Ese espacio donde tú te puedes sacar la armadura de dejar de defenderte Qué lindo, y, y descansar, tranquila, sin miedo, sin sin miedo. sosiego. Mm. No debe estar permanentemente en alerta, pero ojalá pudiéramos hacer, y la medicina antroposófica entrega ejercicios para eso, porque Steiner, imagínate, él estuvo en el momento de la Primera Guerra Mundial, él veía venir todo esto y él entregó ejercicios para, justamente, unió todo el conocimiento de Oriente y lo actualizó al Occidente y lo trató de traducir a un concepto que pudiéramos entenderlo en Occidente, que es muy difícil. Mm, sí. Valeria, ¿qué fue lo que te enamoró de esta manera de ejercer la medicina? Mm. Mira, en verdad, gracias a la medicina antroposófica me reenamoré de la medicina, Mira, porque cuando yo entré a medicina, yo, yo pensé que era distinto. Eh, yo pensé que era muy científica y muy bióloga en el colegio, pero me di cuenta en la universidad que tenía un lado muy humanista y yo nunca pensé que era así. Entonces me disfrutaba con los ramos que quizás otros no disfrutaban tanto, como antropología médica. Y pasó que en la práctica yo estaba un poco decepcionada porque era demasiado que la molécula, y cosas que yo sabía que en la práctica no me iban a servir a menos que fuera investigadora o algo así. Me servían para entender el proceso, pero me faltaba más de lo otro. Entonces tuve una crisis vocacional, pensé en cambiarme o a psicología o sociología, que eran ramos que me gustaban. Y de repente llega una señora y de la nada, porque ella iba a hacer su revalida, en ese tiempo se hacía en la Chile, y viene a comprar unos apuntes y me dice que ella es médica antropósofa. Y yo le hice lo mismo que tú, antropósofa. ¿cómo qué? De Ahí todas tenía maneras. como 21 años, 22 por ahí. Y ella me habla de esto y me habla de una farmacia que quedaba al lado de mi casa, y yo así como, uy, nunca había esto antes. Me habló un poco y yo dije, ay, qué hermoso, y no hice nada. Y quedé ahí hasta que siempre éramos como un grupo de compañeros que nos cuestionábamos mucho, sin ser antropósofos, ellos son de otras áreas, y estábamos en una clase de farmacología, hablando de farmacología, y estábamos hablando de los fitofármacos y otras cosas. Y yo les digo, ¿escucharon de la medicina antroposófica? Ellos me dijeron, sí, sí, tal persona está organizando una charla. Y yo, ¿cómo no me habló esta charla? Ya, voy a la charla. Y cuando me habló este de los reinos y de la naturaleza y los elementos, como que me hizo mucho sentido, y la biografía. Y ahí entré, y yo ya tenía un hijo, porque yo fui mamá a los 19 años. Y mi hijo era crónico, respiratorio, pasaba enfermo, me gastaba en broncopulmonar, que el especialista, que los remedios. Y dije, ya lo voy a llevar. Lo llevé con una pediatra antroposófica. Y juro que, no sé, de darle un antibiótico casi que cada 1 o 2 meses, nunca más tomo antibiótico. Ahí, como que de repente le viene, ahora tiene 22. Y se Una, sanaron dos. O sea, se cuidaron dos, porque me imagino que con esa carga, esa presión de ver a tu hijo enfermo, en algún momento te ibas a enfermar tú. sí, había estado hospitalizado y todo. Sí, yo tenía que Imagínate. estudiar con él y todo. Y no, y fue cuando vi que él se sanó, yo me convencí. Y entonces ahí ya tomé todo con mucho más entusiasmo y empecé a estudiar medicina paralelo a medicina antroposófica, entonces todo me hacía sentido. Era como, ya, voy a estudiar oftalmología, pero leía un libro de oftalmología antroposófica al lado porque me entraba como por otro lado y lo complementaba. ¿Qué te han enseñado tus pacientes a lo largo de los años, Valeria? Ay, que ellos me sanan a mí. Es Mira lo, qué lindo. sí, es un encuentro tan íntimo como de encuentro de almas que, que nos sanamos ambos en ese encuentro, y aprendo mucho, honro cada biografía, eh, muy lindo cada encuentro. Que hay que tener paciencia en los procesos, no apurarlos. Como Mm. semillas no la puedo hacer germinar de un día para otro, que
hay que repetir, repetir y esperar hasta que de repente surge. sí. ¿Qué crees porque yo veo obviamente guardando las proporciones y guardando, digamos, los ámbitos, pero veo que ¿qué crees tú que nunca deberíamos olvidar cuando acompañamos a otro ser humano? Sí, pues ahí, mientras yo me cuide, también el otro ser humano se va a cuidar. Eso, como, vamos a partir de lo básico, ¿ya? Primero ya hablamos de que si yo no soy capaz de verme a mí, es muy difícil que yo vea al otro, en totalidad. Si yo me pierdo en el otro, después no tengo fuerzas para seguir sosteniéndolo, ¿cierto? Sí. Y también está, que yo lo vi mucho en la U, y eso era una incoherencia que también se me producía de cardiólogos fumando, comiendo asado y con muchos problemas cardiológicos, y ellos mismos le decían al paciente que no fumara y no los trataban muy bien con lo mismo que hacían. Entonces, para mí es muy distinto cuando uno lo vive y sabe lo difícil que es y decirle al paciente, mira, también a mí me cuesta dejar de fumar, entiendo, que cuando uno lo impone desde el paternalismo, desde una autoría. Y hay que cuidarse porque si entendemos, como tú dijiste en un momento al inicio, que fue muy bello que dijiste cómo mantenemos nuestra humanidad, el acto de autocuidado es lo menos egoísta que hay. Porque en esto de mantener mi humanidad como en el holocausto, mientras más estoy en mi presencia, más voy a ser primero ser creador, ¿no? Voy a tener más creatividad porque si estoy vital y todo, y voy a poder sostenerme humano. Y voy a poder actuar y no solo reaccionar a las situaciones. Entonces, Oye, me encantó eso. el autocuidado tiene que ver con mantenernos humanos para sostenernos entre todos como humanos, desde guaguitas, adultos, colegas. Durante todo nuestro proceso de Por, vida. por eso di el ejemplo del círculo, de los clanes, de ese momento en que se ponía como imagen el fuego al centro, la fogata, y que tú me cuidas a mí y yo te cuido a ti, pero yo no te voy a poder cuidar si yo me descuido. De hecho, si yo me descuido, voy a estar probablemente a cargo de otras vitalidades que me tengan que sostener a mí. Sí, la verdad es que es impresionante, es muy cierto cuando se vive esa situación de desequilibrio, cuando vives esa crisis y luego entiendes todo lo que tú nos compartes hoy día, la verdad es que eh, parece simple, o sea, se hace simple entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Entonces, para evitar el burnout es todos los días un poquito más. Es como ir al gimnasio, todos los días un poquito de autocuidado. Un gesto. Y un gesto que ya se transformó en hábito, ya te vitaliza. Después otro gesto. Porque el burnout, como dijimos cuando estábamos conversando sin grabar, es un extremo. Pero ese extremo te puede llevar a una depresión mayor, a un suicidio. Y cada uno tiene una batería distinta para llegar al burnout. Uno le puede pedir lo mismo a una persona con déficit atencional que rinda en los mismos lugares que una persona del espectro autista. Quizás hacen un burnout mucho antes, en el colegio, con los ruidos, ¿no? Necesitamos, ya es el momento que empecemos a mirar las individualidades, ¿no es Y a cierto? respetarlas. Respetarlas, pero como comunidad. Sí, claro. Pero comunidad respetando individualidades, no desde lo colectivo, no desde lo masivo, porque somos todos diferentes. Tal cual. Y si alguien, Valeria, siente que hace tiempo dejó de escucharse, ¿con qué te gustaría que se quedara después de esta conversación? Yo sé que nos han quedado a lo mejor muchos espacios por llenar, muchas cosas por comprender, pero este es el inicio de que tal vez podamos, y quien esté escuchando esto, tal vez también es el inicio de entender que hay otras realidades, que hay otras formas
de entendernos y que son parte de nuestra realidad también, que no es un invento, por decirlo así, sino que tiene que ver con el conocimiento que vamos adquiriendo a través del tiempo de nosotros mismos. Y muchas cosas que años atrás, yo siempre digo doy este ejemplo porque es más fácil a lo mejor para quienes no somos médicos o no somos del área científica, pero sí sabemos que muchas veces nos dijeron, oye, si haces tal o cual cosa, se te van a morir las neuronas y ya vaya a quedar tonto. Así es simple. Y ese conocimiento, ese saber cómo funcionamos hoy día, dice que no es así. Estábamos equivocados. Y entender eso y tratarlo de manera distinta y actuar de manera distinta, como bien decías tú, puede hacer la diferencia eventualmente. Pero lo que yo diga son mis creencias, yo no soy médico, y por eso que creo que tu voz es tan importante, porque Mira, tú eres una mujer que ha dedicado su vida a entender esto, y no solamente a entenderlo, sino que a acompañar a otros para que estén bien, dicho en términos simples, ¿no? sí, yo creo que no sirve nada decirle te vas a morir porque fumas, eso no sirve. Lo vemos en los adolescentes. No va a prevenir la drogadicción decirle la droga te hace mal. La única forma de llegar es conexión. Y para lograr la conexión, necesitamos conectarnos con uno. Y conectemos con quién soy, qué es lo que anhelo, qué es lo que me hace sentido, qué es coherente conmigo, y para qué me quiero dar, el para qué. El para qué. Que si tú les dices que en verdad es para que estés sano, no es un motor suficiente, porque ahí desde el miedo. Porque si no te vas a morir, si no te va a dar cáncer, tú le puedes decir de esas cosas, pero eso no va a ser lo que moviliza el motor de la voluntad. La voluntad tiene que venir de cuando el ser humano logra una coherencia entre su pensar, lo que siente y lo que hace y lo que actúa. Entonces, estoy siendo coherente con lo que yo siento y pienso y hago, porque a veces podemos pensar cosas y hacemos otras nada que ver. Y sentimos otra cosa. Sí, tal Yo cual. es como conexión con uno, conexión con los otros, conexión con la naturaleza, conexión con tu cuerpo. Y la pregunta ahí, tal vez, ¿cómo nos conectamos, no? Que probablemente no lo podríamos desarrollar bien si lo conversamos ahora, pero qué importante es lo que tú dices, porque eso cuesta mucho, o sea, partiendo de no tener los conocimientos en general de, de todo esto que hemos conversado y cómo efectivamente nuestra biografía, nuestra historia, nuestro conocimiento, nuestras emociones, que todas las traemos, nos afectan y hacen una diferencia. Si no sabemos eso, si no nos han enseñado, no nos hemos sabido, y no porque no nos hayan enseñado, significa que tenemos que seguir así en la vida. Eso es un tema importante, creo yo, sino que el hecho de hacer algo distinto para, para gestionar. Entonces, es más difícil aún. ¿Cómo gestiono algo que no conozco? Claro, ahí está la libertad también de despertar en uno y en su compasión también. Mirar esto con compasión, Uh-huh. de que uno se equivoca y lo vuelve a intentar. Y quizás vamos a venir en otra vida a volver a intentarlo y quizás no sabemos. Pero la compasión nos puede movilizar y la compasión parte por cuidar este templo, porque este templo aloja justamente a ese ser que nace dentro de uno y está permanentemente ahí naciendo en presencia, que es la presencia. Sí. Es el desafío que nos queda de seguir aprendiendo, de seguir conociéndonos y como dijiste tú, yo me quedo con eso, de seguir conectándonos. Sí, Y me gustó mucho la diferencia que tú me enseñaste hoy
entre reaccionar y conectarnos, ¿no? O sea, perdón, actuar. Creo que cuando logramos ver esas diferencias, a veces también logramos hacer cosas diferentes. ¿Mm? Tal- y Valeria, que, yo te... ¿Mm? ay, que no quiere decir que sea cómodo. A veces Exacto, esto es lo incómodo, es lo que me hace salir de esa inercia. tal cual. Exactamente. Hay veces que, bueno, quienes me conocen y saben en el desarrollo que estoy, profesional que estoy haciendo, en el coaching, a veces no lo entienden del todo, y piensan que no es tan así. eh, Justamente eso que tú dices, la incomodidad. No le tengas miedo, digo yo, sino que al contrario, esa es tu señal que estás bien. Sigue Tal, ahí tienes que seguir, escuchando claro, exactamente, exactamente. Y es así, porque así crecemos, así salimos de esa zona de confort donde no es cómoda, no es zona de confort porque sea cómoda solamente, sino que porque, aunque no nos gusta, no sabemos manejar ahí. Por lo podemos, tanto, esa es la... podemos sostener la pena, podemos sostener el dolor, podemos sostener, porque estamos en una época en que quiere bombardearnos de anestesios, anestésicos. Hasta las drogas ahora son anestésicos. La ketamina, el fentanil. Tenemos muchas cosas por conversar, Valeria. Yo te quiero agradecer de verdad, con el corazón. No quiero que esta sea que cerremos una conversación, al contrario, quiero pensar que estamos abriendo muchas otras conversaciones, y no solo de las que podríamos tener nosotras, sino que también de las que quien nos escucha pueda reflexionar y pueda abrir también nuevas conversaciones en su entorno. Y Mm, partiendo con ella misma, con uno mismo, ¿no? linda, Vero. Muchas gracias a ti por este espacio, por invitarme, por la confianza. Muchas gracias. No, hay que tratar de, ¿cómo se llama? De aportar, como te decía hace un rato, un granito de arena en esto que tú llamaste, ¿no es cierto?, también evolucionar, y que significa conocernos, entendernos, y como dice la Marian Rojas Estapé, conocerse es aliviarse, ¿no? Así que hoy no terminamos esta conversación, cerramos una etapa de ella, comenzamos preguntándonos, ¿no es cierto?, cómo desarrollar nuestro máximo potencial sin perder el bienestar, y que es un poco lo que tú nos has ayudado también a comprender. Comprendimos en esta trilogía el burnout, que puede ser el resultado, ¿no es cierto?, como bien también tú decías, es un desgaste silencioso, progresivo, que es importante ponerle oído, escucharnos, ¿no es cierto? Y que la salud también se construye cuando aprendemos a escucharnos y cuando somos mirados como personas completas. Yo creo que eso nos falta tanto todavía, siento yo. A lo mejor no soy muy optimista en eso, pero siento que nos falta tanto. Mientras más conozco de esto, más siento que falta tanto por hacer y por conocer, ¿no? Un ¿Ya? pasito. Exacto, un pasito a la Nadie, vez, nadie sabe. y, y gracias a personas como tú, que nos ayudan a entender desde su conocimiento, y no solo desde su conocimiento, sino que lo más importante, desde la disposición Mm, y desde el amor, porque si no hay amor no hay disposición, creo yo, hacia el ser humano también, que lo hemos perdido muchas veces, ese cariño. No tiene por qué ser ese cariño a ser más seres humanos, que es lo que nos diferencia de todo el resto, ¿no es cierto? sí. Gracias, Valeria. Espero que nos podamos encontrar nuevamente, en este espacio o en otro, pero no me cabe duda que donde tú estés, hay un aporte tremendo. Así que muchas gracias y espero que sigamos conversando. ¿Mm? Gracias, Vero. Muchas gracias.
Nos vemos, un abrazo grande. Yo solamente ahora, fuera de darte las gracias, vamos a despedir este espacio. Queremos agradecer a la doctora Valeria Carranza por compartir con nosotros su experiencia, sus conocimientos y sobre todo una manera profundamente humana de comprender la salud y acompañar a las personas. Durante toda esta conversación hemos dejado los datos para que quien crea que puede ser un momento para acompañarse desde la prevención, pueda contactar a la doctora y pueda empezar este camino. Así que si esta conversación despertó tu interés y quieres conocer más sobre su trabajo o agendar una consulta, ahí están en pantalla las coordenadas para que puedan ponerse en contacto. Ojalá no tengamos que esperar, ¿no es cierto?, a que aparezca una enfermedad para comenzar a cuidar nuestra salud. La prevención, la escucha y una mirada integral de la persona pueden marcar una gran diferencia en nuestro bienestar y en nuestra calidad de vida. Hasta pronto.